La verdad, mis hermanos, que Dios es real. Dios es real. Y el tema que tengo para hoy me ha dado demasiado lucha porque no quería y no creo que sería yo la persona más indicada para interpretar esto. Torpeza en la casa de Dios. Torpeza en la casa de Dios. Y las dos palabras clave, primeras son integridad y compromiso. Integridad y compromiso. Aleluya. De la lectura que se hizo al inicio, solamente voy a leer el número 14, el versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su malo camino. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Cuando buscaba torpeza, torpeza es dificultad de comprensión, rudo, tosco, inoportuno. Amados hermanos, el profeta Isaías era una voz activa en medio de tiempos difíciles. No tal vez menos complicado que ahora, pero sí, él por su responsabilidad se sentía y veía que el pueblo iba en decadencia. Los líderes se habían corrompido. Los sacerdotes, que eran los llamados a mantener lo que Dios le había asignado, y él veía que a su alrededor todo iba en decadencia. Y no hay nada más difícil para uno con una carga que tú quieres, pero no haya cómo. Pero es mejor obedecer a Dios que otra cosa. El profeta Jeremías, él nació por allá alrededor del año 639 a.C. en la parte noroeste de Jerusalén. Y pertenecía a una familia sacerdotal. Y él, siendo muy joven, desde muy jovencito, fue llamado al ministerio profético. Un ministerio que hoy por hoy todavía se le tiene mucho miedo porque ha habido falsos profetas en el Antiguo Testamento, ha habido en los días de hoy y lo seguirán habiendo. Pero cuando Dios llama a alguien con un ministerio, no tiene por qué tener duda ni tampoco preocuparse por lo que no entiendan, que donde se ve es si se cumple lo que dice el profeta. Y ahí no hay problema. Además, el que tiene don de discernimiento no tiene mucha lucha con eso. Y el profeta estaba mirando tanta cosa que lo último que hizo fue escribir hermosos poemas delante del Señor. El Señor podía ver su condición porque él estaba turbado, pero no quería ser el profeta de las malas noticias, porque él decía lo que Dios le decía. Y a la gente le gusta que le digan lo que ellos quieren oír. Pero con la palabra de Dios, con eso no se puede jugar. Lo que él dice es lo que dice. Y el que le pone o le quite, dará su cuenta. Él en una ocasión fue a ver
a la casa del alfarero para poder comprender mejor el trato que Dios tenía con los humanos. Y en la importancia teológica es que él allí estaba mirando cómo Dios hacía vasija con nosotros los humanos, vasijas de barro de diferentes, unos eran de honra, pero otras no. Y en las diferentes vasijas, cada uno, Dios tenía su propósito. Pero ver cómo se le rompía la vasija y la desechaba o la arreglaba o la hacía de otra manera, eso le fue de mucho bien a él. De manera que el profeta tenía una de las relaciones que ha tenido cualquier profeta más íntima con Dios. Dios le hablaba de una manera clara, se comunicaba con él, y cuando le da este cuadro, le hace ver cómo anda el pueblo, no porque nadie se lo dijera, porque él lo veía, además percibía espiritualmente lo que estaba pasando. Cuando dice que adulterio, aquí de esta manera podemos ver simbólicamente, en el sentido literal, es la relación de un hombre que es casado con una mujer y está con otra que no es la suya. Eso es simbólicamente. Pero cuando en el sentido literal, pero simbólicamente no es la infidelidad de un hombre al pacto que ha jurado con su esposa y su esposa con él. Cuando lo vemos de la manera simbólica, pero esto quiere decir que cuando tú has hecho un pacto con Dios, Dios ha hecho un pacto contigo desde el momento de la salvación, de tú serle fiel, de tú caminar rectamente. En el momento que tú tronchas, que tú rompes eso, ¿en qué te conviertes? ¿En adúltero? Y Dios exige nuestro amor que sea totalmente para Él. ¿Y cómo podríamos decirlo? Y ahí vengo ahora con las dos palabras. Cuando una persona ha hecho ese pacto de fidelidad con Dios, siempre es una persona comprometida. Y es una persona íntegra. Porque vamos a presentar algunos ejemplos aquí de la falta de integridad. Y que en ese tiempo Dios hizo juicio y se vio de una manera física que murieron. Ahora no mueren físicamente, pero espiritualmente está muerto, aunque tenga cargos en la iglesia, aunque ocupe los lugares que ocupe, pero si no eres íntegro y no tiene ese compromiso, está muerto espiritualmente. Está muerto, ¿lo oyen? Es un compromiso que hicimos con el Señor. Y una persona comprometida, todo lo que la iglesia hace, Él está ahí. Él está ahí. Hay momentos que físicamente tú no puedes estar por alguna razón, pero no es que siempre seleccione un día para venir, el día que me conviene, y lo otro es mejor quedarme tranquilito. Invitar a un amigo, no, eso que lo haga el comité de evangelismo. Eso que lo haga, no. El compromiso es de todos los salvados. Y es una falta de integridad cuando tú no eres fiel a un pacto que tú has firmado
con Dios. El Señor no se satisface tanto de las ceremonias. Y Jeremías era un profeta que era totalmente interesado en la oración y en la búsqueda. Y él, bueno, se ganó un título que era el profeta llorón, el pobre, porque él sufría muchísimo. Pero cuando profetizaba lo que Dios le decía. Y como sabía que no caía bien al pueblo, tenía su consecuencia. Mire, él habla del Mesías, que sería el futuro descendiente de David. Anuncia que el Mesías vendría para traer justicia, para traer salvación y paz. Que a propósito, este es un paréntesis, a propósito, hoy tenemos, se inicia el mes de la Biblia, que en nuestro país, gracias al Señor, tenemos un día especial, pero el mes entero es celebración del Día de la Biblia. Y cuando veía esto de lo que él anunciaba, que Jesús iba a traer justicia, paz, salvación, consuelo, a liberar a los oprimidos. Y me recordé de algo que en el mes de la Biblia nosotros debemos adentrarnos más para conocer todo esto. Y en una ocasión, cuando era muy difícil predicar y leer la Biblia, en Europa hubo un momento que algunos cristianos se reunían, pero era en sótanos, en catacumbas, pero sótanos. Y hubo algo que no se podía, para mí sería algún toque de queda, porque nadie podía transitar en la calle después de las 8 de la noche. Y un hermano iba a esa hora y un soldado lo sorprende. Y él iba a reunirse con los que los estaban esperando en el sótano y en la catacumba. Y cuando lo sorprende, y él va con su Biblia bien disimulada, en ninguna manera él pensó hablar mentira. Lo que él hizo fue, le dijo, ¿pero qué hace usted a esta hora? No sabe que no puede. No, es que tenemos una reunión. ¿Qué reunión? Bueno, que nuestro padre murió y nos dejó un testamento y los hermanos, todos, nos vamos a reunir a ver qué nos dice ese testamento, qué nos dejó en el testamento. Y en ese testamento, mis hermanos, y es la verdad, no hablo mentira, estaban los hermanos y ahí estaban estudiando el testamento. Y a propósito de eso, mire lo que dice el testamento, dice que Dios siempre ha buscado establecer una relación estrecha con nosotros, los seres humanos, que Dios ha tratado de comunicarse con los hombres de la manera, a través de la muerte de Jesús, que el perdón de Dios está al alcance de todo. Jesucristo es el modelo de vida y cómo hacer frente a las diferentes situaciones que nos iban a venir, al miedo, al desaliento, a la depresión y al enojo. Entonces, mis hermanos, vale la pena estudiar ese testamento, porque en ese testamento tenemos todo lo que necesitamos. Y vamos a ver algunas de las cosas. Esto es un tema, debería ser un título para muchos temas, pero solamente escogí 4 cosas. La mentira, y la murmuración, que lo vamos a ver más adelante, y la irreverencia, esas 3 cosas. Quiero que me den un tiempecito, pero vamos a ver cómo lo hacemos. La mentira, fíjense lo que dice el versículo inicial.
La mentira existe desde el Edén, ¿sí o no? Desde el Edén. Pero Ananí y Zafira, ahí tenemos en Hechos 5, Cabina, ¿me puede ayudar? En Hechos 5, a fin, todos conocemos lo que pasó con ellos, y Ananí y Zafira quisieron ganar reconocimiento de los hermanos y acerca de la iglesia, pero consideraron que era mejor que ellos dividieran el asuntito. Bernabé lo había hecho, oyó el reconocimiento de todo lo que pasó, pero no fueron íntegros. No fueron íntegros. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Aquí tenemos esto. Al Espíritu Santo, ¿por qué le mentiste? ¿Por qué le mentiste? Y si Ananías y Zafira se hubiesen quedado con su dinero, que nadie se lo pidió, él lo quiso hacer porque vio que Bernabé llevó muchos elogios y él quería también entrar ahí, pero quería dejar una partecita para él por si eso no funcionaba. Aquí nosotros podemos aplicar que la muerte de Ananías y Zafira es un ejemplo de dos cosas. Porque uno de los dos, los cónyuges, por ejemplo, si uno está caminando mal, usted no tiene que apoyarlo. Usted tiene que ayudarlo y decirle eso no está bien. Y si un hijo está haciendo lo malo, como hicieron los hijos de Elí, su deber es corregirlo, y si no, lo quita del puesto que está. Y no hacerse de la vista gorda. Pero aquí con Ananí y Zafira tenemos que ella, muchos saben la historia, pero tal vez alguno nunca la ha oído. Cuando ella llega, se da cuenta que ya Ananías tenía mucho tiempo y debió haber llegado a la casa. Ella, por curiosidad, cogió para allá. Y Pedro le dice que si esto fue verdad que lo vendieron. Sí, señor, así mismo, como usted dice, en tanto. Y ahí mismo pataleó ella también. Esto es para que pensemos que aquí no solamente hubo la falta de integridad, sino hubo un deseo. Es que ellos le gustaba el dinero, un deseo de tener el dinero y tener la fama que tenían ellos. ¿Qué podemos decir, hermanos queridos? Caminemos en integridad. Caminemos en integridad, porque el que no camina en integridad no va al cielo, ¿eh? Tú puedes pasar el tiempo que pase y no tenemos policía para andar detrás de usted sabiendo lo que hace. Pero sí, hay un policía que ese tiene todos los ojos puestos encima de cada uno de nosotros. Y el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. No es tiempo para estar perdiendo con falta de integridad y con falta de compromiso. Gloria a Dios. Yo quiero que observemos aquí que mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentirle a Dios. Y cuando en el versículo 4, cuando le dice Pedro, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? Es que la raíz del pecado de Ananías
era que le encantaba el dinero y ahí estuvo. Entonces, el reconocimiento de parte de los demás no importa, el reconocimiento es de Dios el que tú necesitas. Ese reconocimiento de Dios. Habrán muchos en el anonimato que nunca le han dado ni la gracia por lo que hace, pero que en el libro está todo escrito. Y como lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios, para el crecimiento de su obra, para salvación de las almas, ahí debemos sentir satisfacción y gozo por hacerlo. Pero mucho cuidado con la motivación, mucho cuidado con la motivación, que a veces nos confundimos con lo que es la meta que uno tiene y lo que se llama codicia. Y eso lo vamos a ver con Coré. Aquí el pecado de Acán. Josué 7, 1, 11, 12, 20 al 24. La ira de Dios. El pecado de Acán dentro de Israel fue un castigo severo. Es que Israel, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Calmi, hijo de Sabi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Israel le ganaba a todas las naciones que venían en contra de él. Jehová estaba con ellos, a naciones poderosas. Y Jai, que era un puñito de gente, lo derrotó. Cuando van a explorar y ver, le dicen a Josué, mira, no moleste a los demás. Eso con 3,000 o 2,000 o 3,000 hombres, nosotros ganamos. Y así hicieron, mandaron 3,000. Pero ¿qué sucede? Que Jai lo derrotó, mató 37 de los soldados de ellos y le dio una carrera que todos se dispersaron. Josué se tira de rodillas a dar grito al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora todos van a decir, y Dios le dijo claro, ¿por qué? Había anatema, había alguien que había hecho lo que no debía hacer. Y Cabina sigue con 20 al 24. Sí. Israel ha pecado, sí. Déjamelo en el 11 ahí. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Sigue con el 12 y todo. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Sigue del 20 al 24. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero
debajo de ello. Óigame, lee el 24 porque es muy importante. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Y ustedes saben a qué lo llevaron al valle ahí? No fue a darle una corona. Ahí fueron apedreados todos y murieron. Y murieron. Ay, Dios es amor, pero también es el juicio. Cuando el pueblo de Dios peca de manera flagrante, hay que hacerle frente, porque cuando hay grave pecado en la iglesia, el Señor no se mueve. Y tú dices, ¿pero qué es? ¿Pero qué pasa? A esto, hermanos, yo quiero, y por eso me ha dado tanta lucha, porque yo no quería, pero hay que decirlo. Por eso hay tantas situaciones, y si tú no tienes discernimiento, tú crees que eso es lo normal y que es lo corriente. No. Cuando hay pecado oculto, la gloria de Dios se aleja. El poder del Espíritu Santo no está fluyendo. Pero estas son unas palabras para que reflexionemos, para que cada uno busque dónde está. Cuando hay pecado, óigame bien, y hay tolerancia en los que dirigen, óigame, hay tolerancia, ahí no, Dios no bendecirá al pueblo. Y el pecado manifiesto en la congregación pone a todo en evidencia y en deshonra. En deshonra. Porque a un siervo de Dios, uno lavado con la sangre de Cristo, es una deshonra que esté cometiendo pecado, y usted con eso ahí lo practica. El día de Santa Cena se consagra un poquito y por ahí y lo mismo. No. Todos pecamos, todos. Pero hay una cosa. ¿Por qué decía Dios que David era un hombre conforme al corazón de él? Reconocía y se arrepentía. Y arrepentirse, no seguir cometiendo. Aleluya. Aleluya. No hay pecado que Dios no perdone. Pecado confesado, pecado perdonado. Pecado que tú te arrepientes, no es que lo hice ahora y vuelvo en lo que sea. Es una responsabilidad muy grande de los líderes, muy grande. Y esa torpeza en la casa de Dios no se pueden permitir. Yo recuerdo, y con permiso del pastor lo voy a decir, estábamos en una iglesia y un grupo de jóvenes, entre ellos había hasta una diaconisa, era la que estaba brindando la cerveza y el alcohol y la cosa. Tenían un plan, había una celebración familiar y un pobre viejito, un diácono muy bueno, ellos le iban a mezclar para darle, y yo le ponía a Feli no sabía nada. Yo que siempre he tenido mi enllave con los jóvenes, yo sí supe lo que había. Pero Feli mandó al hermanito a un campo blanco que había esa noche y él no fue a la celebración. Y hicieron su banquete, hicieron su bebedera. Y al otro día reúne Feli el cuerpo oficial. Y a los 12, eran 12 o 8, no me recuerdo. ¿Cómo?
3 en disciplina y 5 expulsados. Y era muy difícil porque era un muchachito con 29 años y una cantidad de viejos. Sin embargo, se le cortó ahí que le tienen, yo creo que no beben ni sidra sin alcohol. Pero los que se arrepintieron, se le puso su disciplina y se le dio su seguimiento. Los que no admitieron, se expulsaron de la iglesia. Y lo más lindo fue para mí ver un pastor, que era de otro concilio, que estaba allá y va a mi casa y le dice a Félix, pastor, yo ahí ayudando a esos muchachos, y pasa un joven que estaba ahí y lo mira y dice, yo me quedaré con mi boca cerrada cual una alveja, pero no voy a hablar, porque sabía que el pastor estaba tomando también. Tipo de pecado así, que son visibles, si tú lo dejas, tú eres responsable también. Es una responsabilidad. Y esto es que nosotros no podemos pasarle paño tibio al pecado. Tú en tu casa eres responsable de tus hijos. Si tú sabes que está pasando algo, ora, ayúdalo. Y cuando tú no puedas, pues el cargo que tienes tú se lo quitas, porque no puede. Así es. Entonces vamos ahora con la murmuración, hermanos. Número 12, del 1 al 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, era verdad. Dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en ¿qué? En toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No puede ella ahora como el que nace muerto, que no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Y cuando María se pone leprosa, yo lo que no entiendo, porque ellos los dos murmuraron. Y a veces la gente no habla, pero consciente. Si te ponen una murmuración ahí, córtalo ahí mismo. Ahí mismo, una persona me dijo un día,
No te vuelvo a decir más nada nunca, porque tú siempre me mandas a orar. Claro, un cuento con uno, pero amiguísima de una persona, y no le dice a ella lo que entonces me viene a decir a ella de la otra. Ora, ora por ella. Entonces, Moisés oró por María, pero con todo y eso, ¿qué le dijo Dios? Se va fuera del campamento, tiene que pasar su tiempo allá. Y Aarón, él pidió su excusa, pero a él no le pasó nada. Entonces, antes no sabemos, yo de verdad, no sabemos qué fue lo que motivó a María a criticar a Moisés. Porque era verdad que la esposa era Cusita. Yo no entiendo por qué es que Cusita era africana, era africana. Y la esposa que él tenía, Séfora, era madianita. No sé si fue que ella murió o qué pasó, pero María tenía unos celos y era por la autoridad que tenía Moisés, no era por otra cosa. Y como no podía criticarlo por su forma de dirigir, lo criticaron abiertamente por eso, pero era lo importante con nosotros debe ser, mire, no trabajar con la murmuración directa, sino qué motivo yacen detrás de la crítica, porque eso es más peligroso que la misma crítica. ¿Me están entendiendo? Lo que hay detrás de eso, lo que te motiva, es más peligroso que la crítica. Moisés era verdad que estaba casado con una mujer cusita, pero eso no era malo ni moral ni legal. La crítica era que la esposa de Moisés era etíope y ella parece que no se llevaba bien. Moisés no tenía una esposa judía porque él pasó sus primeros 40 años en el palacio con los egipcios y después 40 años en el desierto, y lo que encontró fue una madianita. No sé, quizás Séfora, su primera esposa, no aparece en el escenario. Pero el cuestionamiento es que la influencia del ministerio de Moisés a ella le estaba haciendo, a ella, tenía una envidia, algo estaba pasando. Y siempre dicen que la soga se parte, ¿por dónde? Sí, era mejor atacar a la esposa que al esposo. Siempre yo le digo a las esposas de los pastores, tengan cuidado, lo que es más fácil hacer frente a la esposa, pero cuando se está en armonía no hay por ninguna cosa de esta. Y ellos al no encontrar la falta, pues hicieron con ella. Pero mire, hermano, en lugar de nosotros encarar un problema que no es directamente el problema, vamos a coger el tiempo para ver la raíz de eso que te molesta, eso que no te deja ser feliz. Porque el que tiene envidia, el que murmura, no es feliz. No es feliz. El otro está bien en su casa, ni se da cuenta que tú estás en ese malestar. Y el otro murmurándote y haciendo, a ver, tú ni lo ves, y a veces si lo miras no lo ves. Apúrese por estar bien con Dios. Que cuando tú estás bien con Dios, estás bien con todos tus hermanos. Por difícil que sea una persona, cuando tú tienes el amor de Dios en el corazón, esa persona tú lo quieres con un cariño indecible. Y no es un cuento, hermano, eso es así.
uno le coge un cariño a esa persona porque pensemos, nadie quiere actuar mal. Hay cosas que te llevan que tú no has superado y nadie te ha ayudado y no ha podido liberarte de eso. Y tú arrastras cosas de tu niñez, especialmente desde la primera y segunda infancia, que nadie te ha trabajado eso y te hace ser tímido, te hace ser resentido, te hace ser con la autoestima en el suelo. Tú crees que no vale y tú vales mucho porque tú eres un hijo de Dios lavado con su sangre. Y no hay por qué andar con una conciencia culpable a rastro a los pies de Jesús cuando nos disponemos para hacerlo. Entonces, pídale a Dios que lo ayude a identificar cuál es el verdadero motivo. ¿Por qué que tú no dejas de criticar? Que cuando no critica una cosa, critica la otra. Mira a ver lo que hay. Busca esa raíz para que salga de eso. Aarón pidió que su pecado y el de María no fueran tomados en cuenta. Pero ahora venimos con Coré, aquí tenemos, eso es para esta tarde, para los que puedan leerlo. En número 16, del 1 al 40, usted lo va a leer ahí, y también lo va a hallar en número 26, 9 y en Judas. Pero para ahora tenemos la rebelión de Coré, número 16, cabina, número 16, y tiene del 1 al 6, 19, 46 y alguna ahí. Coré fue un líder popular, especialmente en Egipto. Él fue una figura muy importante. Era un levita que fue designado al servicio especial en el tabernáculo. Pero él no pudo reconocer el trabajo, el ministerio, el don que Dios había depositado en él. Vamos a ver, Coré, hijo de Izar, hijo de Joam, hijo de Leví y Datán y Abirán, hijos de Eliad. Y de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación y de los consejos varones de reunión. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, en lo que acercará así. Haced esto: tomad un incienso, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os basta, hijos de Leví. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Apartaos de en medio de esta congregación
y lo consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el inciensario y pon en él fuego del altar. Sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el inciensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado con el pueblo, y él puso incienso e hizo expansión del pueblo. Y se puso entre los muertos vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Ay, mis hermanos, Coré pudo haber tenido el privilegio de ayudarle a Moisés, pero no lo hizo porque se empecinó. Y ahí vieron, cuando ustedes lean todo van a ver lo que pasó, que la tierra se abrió y se lo tragó a ellos con todos. Estos que murieron ahí solamente fue porque cuando la tierra se traga a Coré con toda la familia y todos ellos, al otro día comenzó la congregación a murmurar a Moisés que por causa de ellos. Entonces Dios le dijo: espérate, que lo voy a consumir a todito. Y le costó Moisés mandar rápido a Aarón a que fuera a interceder, se pusiera entre los vivos y los muertos y a pedir misericordia. Hermano, todavía ven el juicio y siguen murmurando. Es una malicia, pero esto es para cada uno que pueda ver. Ya la irreverencia ahora con Nadab y Abiud. Estos eran dos sacerdotes de los hijos de Aarón que entraron al santuario y no observaron lo que se había prohibido. Además de eso, ellos no tenían ese mandato de hacerlo, sino el sumo sacerdote. Pero ellos lo hicieron. No sabemos si es verdad, si sería porque... Léeme a Levítico 10, pónmelo ahí. Ya está. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Hay que tener cuidado con hacer lo que Dios te mande. Y no sabemos si él ahí salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Tenga cuidado con lo que Dios lo manda a hacer. Quizás tomaron un carbón que no era. Pero también se deduce que pudo haber sido que estaban embriagados, porque inmediatamente ahí se dice que no deben estar embriagados. Tenga cuidado con lo que Dios le dice que haga. A veces Dios te manda a hacer algo, pero tienes que prepararte para eso que vas a hacer y no salir corriendo. Lo que Dios manda a hacer te prepara para hacerlo, pero tú tienes que estar al sonido de Él, sabiendo cuándo es el tiempo y sabiendo cómo es la preparación para hacerlo. Con esto estoy terminando, y es la irreverencia.
La irreverencia es una torpeza en la casa de Dios. Nadab y Abiú, ya usted ve lo que le pasó, pero tenemos algo más. Jesús en el templo, mire que Jesús estuvo en 2 ocasiones. En la primera función en público fue cuando era la fiesta del templo y ellos estaban vendiendo palomino, haciendo negocio. Y Jesús fue y le dio una amonestación, ¿verdad? Lo amonestó. Le dio cantazos que salieron por ahí. Yo me imagino los chivos corriendo, las ovejas corriendo y la gente retorciéndose de los fuetazos. Y el último, que él fue para limpiar el templo, también fue cuando ya en la semana final, ya antes de su crucifixión, él censuró el mal uso del templo y en sus 2 actos así lo demostró. Pero vamos ahora con Usa. En 1 Samuel 7:1. La acción de Usa se originó en su ignorancia del mandamiento de Dios o tal vez la falta bueno, vinieron los de Kiriatí, Jeramní y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Estaba en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Segunda Samuel 6. Bueno, los 2 muchachos iban. Uno guiaba el carro y el otro estaba atendiendo. Estoy hablando de carro, eran los bueyes donde lo llevaban, la carreta. Y uno de los bueyes tropieza y el pobre Usa por ir a agarrarla, va y la toca y entonces Jehová lo mata. Entonces, pero ¿qué pasó? Él lo que quería era ayudar. Pero podemos aplicar que la reverencia está establecida y si no se podía tocar, no se podía tocar. Y así lo hicieron. Y termino con la reverencia en el templo ahora. Jesús tenía muy en cuenta el templo porque ya en el Antiguo Testamento lo que simbolizaba el templo. Vámonos hoy a nuestro templo y quiero el Salmo 100, todo el mundo puede recitarlo, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 100? Aquí lo tenemos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Por su puerta con acción de gracia. Por sus atrios, alabadle. Bendecid su nombre. Vamos sencillamente. ¿Cómo es que se entra por la puerta? ¿Cómo? Entonces yo no voy a decir nada de eso. Estudie eso y practíquelo desde ya. Practíquelo desde ya. La reverencia, piense usted en la cortesía y la reverencia en su casa o en un lugar cuando usted tiene persona ahí que debe prestar su atención. Ustedes hablan toditos juntos. Nosotros hablamos todos juntos.
la reverencia en el templo. La reverencia en el templo. Esto es sencillamente para un análisis, que nosotros podamos hacer y ver donde me toca, que el Señor me ayude. Y concluyo, es que en época de profunda decadencia espiritual, el Espíritu Santo hace un llamado a cada uno de nosotros a dar pasos radicales, pasos valientes para detener la ola de práctica de obras de la carne. Obras de la carne que se practican. Usted sabe cuál. Entonces usted tiene que luchar con eso. Todo cristiano verdadero debe postrarse, así como lo hizo Esdras, que clamó a Dios en su momento, lloró por la maldad. Ay, Señor. Y agarrado del poder de Dios, pedía arrepentimiento y llamar a su pueblo a que se arrepintiera. Solo puedo decirle, hermano, queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Tratemos de enderezar nuestros pasos. Tener no solamente una reverencia porque se te imponga, ahí no, porque salga de tu corazón. Y termino con las dos primeras palabras: integridad y compromiso. Compromiso. Que el Señor nos ayude. Y en esta mañana yo quiero, ya esta tarde, hacer un llamado primero a la iglesia. Tú no tienes que pasar aquí si no quieres. Pero si te ha hecho una pregunta durante este tiempecito, ¿en qué estoy fallando? ¿Cuáles son las motivaciones para yo actuar de tal manera? Si hay algo no resuelto, tú puedes buscar ayuda. Buscar ayuda. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Siempre hay personas que nos pueden ayudar. Si tú sabes que no tienes compromiso con la iglesia, que no eres íntegro en lo que sea, piénsalo, no se lo diga a nadie, díselo al Padre y Él te va a ayudar. Ahora quiero saber si tenemos amigos en medio nuestro, si tenemos algún amigo que me pueda levantar la mano para conocer a quienes tenemos que todavía no están en el camino. Es un tiempo de acercarnos a Dios. Es un tiempo de que la torpeza no siga transitando en el templo, en tu casa, en tu familia.